Good evening, Your Excellencies, ladies and gentlemen, dear friends. It's a great honor and pleasure for me to open this exhibition, Quijotes por el Mundo, on behalf of the Spanish Embassy and the Cervantes Institute. Thank you very much to the director, Julio, our great friend and splendid director. This exhibition constitutes one of the highlights of the special program organized by the Instituto Cervantes this year to commemorate the 400th anniversary of the death of Miguel de Cervantes. Perhaps there is no better way to show the relevance of Miguel de Cervantes in contemporary global culture than by showing the extraordinary international projection that his masterpiece, Don Quixote de la Mancha, has enjoyed. It was first translated into English. Welcome, our friend. I was telling you that it was first translated into English, to Mr. Villalonga, the cultural counselor of the embassy now well, because we were talking about that in Oxford a month ago, by the famous Thomas Sulton in 1612. It was the first translation. And ever since then, this has become one of the most translated works of all times. The most recent translation has been into Korean and Guarani. I should say that there is a map, a splendid map here in this lobby, in which you can see this reality of all the language all over the world, even all the languages all over Spain. In the Castuo in Extremadura, or I don't know, the Pable in Asturias, even so. And, well, to tell us about the exhibition and how Don Quixote was translated into so many languages, I am pleased to welcome Beatriz Hernanz, Cultural Director of the Instituto Cervantes, Professor Jose Manuel Lucia Megias, who is a very eminent specialist in Cervantes, who has curated this exhibition, has been the curator. And finally, John Rutherford, that I had the pleasure to meet this afternoon recently, who was responsible for the latest translation of Don Quixote into English, published by Penguin. And I hope that he will tell you the history, the story of the translation. I was astonished because he managed to do it in a year, and was in Spain, in Galicia. You should tell us about that. Then, the floor is yours, Beatriz, and thank you very much, my distinguished colleague, dear friend, to be here with us. Thank you very much indeed. Muchas gracias, señor embajador, embajadores, profesores, queridos amigos todos del Instituto Cervantes. La lengua es la patria del ser humano. No es casualidad que el Quijote fuera traducido en primer lugar al inglés. Esto quiere decir que ese patrimonio español que transmitió también Cervantes, en cuyo cuarto centenario estamos celebrando en España, y aquí también que hemos visto una estupenda exposición de Quijotes en la British Library, como decía, no es casualidad que se tradujera por primera vez al inglés. Esto quiere decir que se hizo esta cultura española que nos transmitía el Quijote prontamente británica. Quiere decirse que la gran riqueza que ha aportado el Quijote a lo largo y ancho del mundo, de ahí el título Quijotes por el Mundo, quiere decir, es la gran herencia que el español ha dado a todas las lenguas a las que ha sido traducida y lo han hecho propio. De esta manera deja de ser un aporte de la cultura española para ser un aporte que cada país, cada lengua, cada patria ha ido haciendo propia. Desde el Instituto Cervantes hemos querido hacer con esta exposición un homenaje a nuestro autor más universal, que es Cervantes, la obra más emblemática, que es el Quijote, que es el paradigma de la libertad,
es el paradigma de yo sé quién soy y quién puedo llegar a ser, que dice en un momento el Quijote. Esto es lo que ha llegado al fondo de todos y cada uno de los seres humanos que han ido leyendo, que han ido traduciendo, y esto ha querido ser ese homenaje, y quiero agradecer muy encarecidamente la hospitalidad del Instituto Cervantes, de su director, que ha sido y es una persona valiosísima para el Instituto en este sentido, para conmemorar este año de Cervantes, este año que también celebramos a Shakespeare, y en nuestra sede en Madrid también estamos conmemorando y poniendo en relación estas dos grandes aportaciones a la literatura universal, porque Shakespeare ya no es puramente inglés, sino es de todos los lectores, y lo mismo pasa con Cervantes y el Quijote. Ya no es puramente español, sino es de todos y cada uno de los lectores que vienen aquí. Y este es un homenaje a los traductores, precisamente a esas personas valiosísimas que hacen que podamos hacer propias a todas esas personajes, todos esos cosmovisiones que a través de la traducción nos permiten entrar en esos mundos, en esas patrias distintas. Esta voluntad del Instituto Cervantes de dar a conocer y hacer ese homenaje lo queremos agradecer al gran comisario que tenemos, José Manuel Lucia Megias, que no solamente es una persona erudita y gran conocedora del universo cervantino y de sus traducciones a lo largo del mundo. Es decir, aquí hemos conseguido por primera vez hacer un estudio riguroso y puesta al día precisamente del número de lenguas y glotónimos a los que ha sido traducido, que a fecha de hoy son 146 lenguas, que no es poco. Es el libro más traducido después de la Biblia, pero esta vez ya con datos hemos podido hacer. Y esto, como decía el gran escritor Carlos Fuentes, el Quijote es un territorio que no solamente pertenece a España, que somos solamente 47 millones de personas, sino es el territorio de 500 millones de personas que están dispersas por todo el mundo y que hablan español. Tenemos ahí, pues, América, Iberoamérica, que es la gran potencia de la lengua española en el mundo. Tenemos también los hispanoparlantes de Estados Unidos, que ya son más que habitantes tiene España. Es decir, España somos un pequeño porcentaje de hablantes de esta gran lengua de cultura, y quiero que esta exposición sea precisamente la gran celebración de la importancia de todas las lenguas del mundo. Muchas gracias. Buenas tardes, querido embajador, queridos embajadores, querido director, amigos, estudiantes, profesores, amantes de Cervantes, todos unidos precisamente alrededor del Quijote. Hace 2 años, más o menos, precisamente la directora cultural Beatriz Hernanz me convocó a su despacho en la sede central del Instituto Cervantes en Madrid y me dijo: tengo un proyecto, tengo un sueño, tengo una ilusión y además quiero compartirla contigo. Y ese proyecto tiene un título: Quijotes por el mundo. Quiero además hacer algo muy importante que nunca se había hecho, que es poner en valor la red de bibliotecas y los fondos precisamente que tiene el Instituto Cervantes por todo el mundo. Quiero contar contigo, acompáñame en este viaje. A mí, que me gustan los desafíos, los retos, y más si además tienen el nombre de Quijote y viene en nombre de una persona como Beatriz, que sé de su valía y de su entusiasmo, no pude nada más que decir que sí. Y aquí precisamente estamos, después de 2 años, Beatriz, acompañando a lo largo del mundo a estos Quijotes por el mundo. Porque esta es una exposición que la tuvimos en la sede central del Instituto Cervantes, en la calle Alcalá, en Madrid, en abril precisamente del 2015, y hoy en día la tenemos aquí, la estábamos inaugurando en Londres, pero también está en Puerto Rico, precisamente que ha sido hace unas semanas inaugurada por sus majestades los reyes de España. Son esos Quijotes que van viajando y que dan cuenta
precisamente de un viaje fascinante que es el que, cuando me planteó Beatriz el desafío, yo quería contar. Yo quería contar un viaje, el viaje de no solamente una obra literaria que, como muy bien decía nuestro embajador Federico Trillo, fue traducida por primera vez al inglés en 1612, o mejor dicho, podríamos decir que incluso fue traducida antes, publicada en 1612, pero si hacemos caso del traductor de Shelton, ya en 1607 había terminado la traducción, es decir, 2 años después de su publicación ya se estaba leyendo en Londres. Pero es que además, un antecesor de nuestro embajador, el conde de Gondomar, que en aquel momento era el embajador de España en Londres, en 1605, en junio de 1605, escribe una carta desesperado diciendo: por favor, mándenme ya ejemplares de ese libro, que es el Quijote, que va a venir el invierno y yo quiero pasarme el invierno delante de la chimenea en estas largas y frías noches de Londres, precisamente leyendo esa obra de que todo el mundo me cuenta que es muy divertida. Es decir, tenemos mucha vinculación, por eso me parece muy acertado la propuesta del Instituto Cervantes de comenzar las inauguraciones del Quijotes por el mundo, esta versión portátil que va a viajar por diferentes sedes, precisamente aquí, en la sede del Instituto Cervantes. Como les decía, es un viaje que empieza en el tiempo, en ese 1612, y un viaje que no acaba, porque no es que acabe hoy, sino que es un viaje que va a seguir traduciéndose. Cuando comenzamos ese viaje hace 2 años, como decía la directora, yo le planteé y dije, bueno, estoy harto de estar escuchando siempre lo mismo. El Quijote es, después de la Biblia, el libro más traducido. Y cuando nos preguntan, bueno, ¿ya cuántas lenguas o a cuántas variedades lingüísticas se ha traducido? Siempre decíamos, a más de 100. Y no éramos capaces de poner un número concreto. Yo dije, tengo ese desafío, vamos a poner un número. Vamos a empezar la exposición de Quijotes por el mundo en abril de 2015, precisamente con una cifra. Y esa cifra son 146 variedades lingüísticas por todo el mundo, no solamente lenguas, porque también lo que queríamos es, en ese espíritu cervantino, que hubiera un diálogo entre las lenguas de cultura con las lenguas que solamente tienen una relación o una difusión oral. Lenguas con mucha tradición, con lenguas que en un momento dado, hoy en día, pueden estar naciendo y no sabemos si tienen un desarrollo. Por eso nos interesaba tanto el inglés como el spanglish, o nos interesaba tanto en un momento dado el francés como el piamontés o el castúo, que por ejemplo se ha comentado, etcétera. Hoy, aquí estamos, hoy a no sé cuántos de abril, 13 de abril, hoy 13 de abril, podemos decir que el Quijote ha sido traducido a 172 variedades lingüísticas. Es decir, desde que empezamos hemos hecho una labor acompañando y acompañados por el Instituto Cervantes de intentar que muchas de las variedades lingüísticas a las que todavía no se había traducido, precisamente se traduzcan, y de tal manera que en noviembre de este año presentaremos un libro, El Quijote Universal, en donde cada capítulo estará traducido a una lengua diferente. Y muchas de esas lenguas van a ser lenguas de América, porque precisamente faltaba esas voces, esos acentos, esa riqueza de América. Pero también nos hemos llevado, yo por lo menos, alguna sorpresa. Por ejemplo, me puse en contacto con la Academia del Castúo. Dije, bueno, quiero una traducción de un capítulo completo del Castúo. Y me respondieron, no, del Castúo no. Tiene usted que traducirlo al alto extremeño, al bajo extremeño, y tiene que traducirlo a la fala. Digo, bueno, pues a 3, no importa, o sea, a todas las posibilidades, ¿no? Es decir, todavía se está traduciendo y todavía, que es algo importantísimo, se está interpretando. Y ahí era el otro eje fundamental, que ya se ha comentado, que está en toda la exposición. La exposición Quijotes por el mundo quería ser precisamente un homenaje a los traductores.
un homenaje a los hispanistas, un homenaje a esas personas que a veces desde el anonimato, en muchas de las traducciones que conocemos, no sabemos quién está detrás de esa lectura a lo largo del tiempo y a veces, digamos, conociendo y defendiendo su nombre, han hecho posible que el Quijote precisamente se lea, se interprete y ha sido pieza fundamental para muchas de las literaturas del mundo. Era un homenaje también con una historia de la traducción. La traducción que al principio es una interpretación, que es una relectura, e incluso el traductor no tenía inconveniente de cambiar la lengua de los personajes. Van a ver una traducción al inglés de 1687, en donde Sancho Panza habla como si viviera en los suburbios de Londres. O no tiene ningún inconveniente, en vez de ser las historias manchegas, ser historias en la campiña inglesa, hasta llegar a los traductores modernos, y por eso queríamos, y es un orgullo tener a John Rutherford entre nosotros, en donde ya hay un respeto precisamente al autor, pero también hay una intención de que el lector actual disfrute de El Quijote. Por eso es un homenaje a esos traductores, a esos hispanistas, y también es un homenaje a los sentidos. Van a haber ediciones, van a haber palabras, van a haber lenguajes, van a haber escrituras, pero también van a escuchar 30 voces diferentes leyendo un mismo fragmento del Quijote, precisamente un fragmento en donde hay un elogio a la poesía. Pero también van a poder tocar el Quijote. Hay un ejemplar de un Quijote en braille para poder tocarlo. Quizás no sepamos lo que estamos tocando, como igual estamos escuchando lenguas que no sabemos interpretar, pero sabemos que eso es el Quijote. Y también van a poder disfrutar con la mirada tanto las ilustraciones de tantos artistas desde el siglo XVIII y del siglo XVII hasta hoy en día, como también de los cineastas. Es decir, ese gran arte, nuevo arte audiovisual de interpretación, de traducción que se va a hacer en el siglo XX. Así que ha sido un verdadero placer estar al frente de esta nave, una nave viajera que ahora se mueve por Londres, está en Puerto Rico, va a ir a Rabat, a Nueva York, a Chicago, y bueno, y esperemos que los nombres sigan y los lugares sigan superponiéndose, no solamente en el 2016, sino en el 2017, que nos volvamos a ver en el 2018 otra vez con la exposición, porque queramos volver a verla, ya sea aquí como en otro lugar, y realmente pensar que hoy todavía, 400 años después, este Quijote está por todo el mundo, seguramente es el mejor homenaje que le podemos hacer a Cervantes en esos 400 años, y sobre todo a él le haría muy feliz, y le aseguro que también a mí y a muchos de los que estamos en esta sala, si cuando terminen de ver la exposición le entran muchas ganas de leer o de releer una vez más, ya sea el Quijote como cualquier un fragmento u obra de Cervantes, porque no hay mejor homenaje que se le puede hacer a un escritor que precisamente hacerle vivo una vez más cada vez que lo leemos o cada vez que lo traduzcamos. Muchas gracias. Good afternoon to everybody. It's a very great pleasure to be here, and I'm very grateful for the honour of being invited to talk to you briefly about one of the many, many translations of the Quixote, the one that I did now some years ago. It's a special pleasure to be talking here because, as it happens, it was in this room that the launch of my translation took place 15 and a bit years ago now, and so it's great fun to be back here with you. Thank you very much for coming. The ambassador has asked me to talk about my personal experience of translating Don Quixote, so being an obedient sort of fellow, that's what I'm going to do. It all started nearly, must be 30 years ago, when I was at home. It was during the university vacation, doing some work, and my eldest daughter Rosa was at home too. She was studying at university and had to study Cervantes
in the following term. And so she was reading Don Quixote. And one day she came down to me and said, "Dad, I just can't understand how people think this is such a marvelous, wonderful novel. It's just completely boring. I can't get through it. Every chapter makes me fall asleep before I get to the end of it. It's a terrible drag. I don't know why on earth I chose to study this book." Of course, I was astonished by these statements of my dear daughter, and because I knew that Don Quixote was the opposite of all those things that she had called it, that it was a wonderfully witty book full of energy and fun. Here I want to make an important point, I think, that saying all of that, saying that it's a funny book, as I profoundly believe it is, and that was one of my motivations for doing the translation, is not by any means at all to say that it's a frivolous or a trivial or a shallow book. There are some sorts of critics who believe that to say that a book is funny is to deprive it of all dignity and profundity, and I very much believe that is not the case. A book can be, as Don Quixote is, both funny and serious. But Rosa hadn't noticed this, and I said, "Well, let's have a look." And then she showed me what she was reading, which I'm afraid wasn't Cervantes' Don Quixote, but the then Penguin translation of Don Quixote. A translation that I looked at rapidly but didn't know very well, and I started looking at it, and then I realized what was the trouble. This translation had been done into conventionally slightly archaic literary language. It was marked by a great sense of reverence by the translator, who therefore didn't dare to have fun with his text as he was writing it, and therefore wrote a text that was not funny. And once you take the fun, the wit, the sparkle out of Don Quixote, it indeed becomes, as it did in that Penguin translation, a thoroughly boring and tedious book. So that time I started forming the idea, I can do better than this. I think I can write a translation of Don Quixote which is funny without being frivolous. And a few years later, Penguins, who had published my translation of Leopoldo Alas's La Regenta, thought of me, I think, as someone who might do another translation of Don Quixote. I think they had come to a similar sort of conclusion to mine about the then existing translation. And they approached me, and I accepted, and I'm very, very pleased to say, because it was a wonderful experience, as I hope to explain to you. I started trying to translate, but found it absolutely impossible to combine my normal duties as a university lecturer with translating Don Quixote. I thought when I signed the contract that I could work during the long vacation, for example, and then maybe in the evenings during term time, and it just didn't work. I was beginning to get some impetus in the vacation, and then it would all end and I'd have to turn back to teaching and it would all go. And I decided that to translate Don Quixote, it had to be done, or at least the first draft had to be done at one go in one year. So I thought, well, I'll not even try to do it in this bitty sort of way that is so unsatisfactory. I'll wait until I can get a sabbatical year from my teaching duties. And that I did eventually in 1996 to 1997. This was the year when I had to translate, and I knew I had to get at least a first draft of the whole book done in that year, because my experience had already shown that I wasn't going to be able to do the translation otherwise. In fact, Penguins were very understanding and kind to me, because the truth is that the date when, according to the contract,
I was supposed to hand in my translation. Because of those delays, that date had long passed when I started translating seriously Don Quixote. But penguins were kind and patient and waited for me to do the job. I thought it would be a good idea to, as I had during another sabbatical, to get out of England and sort of cut all links and go to Spain. My second home is in Galicia, in a lovely seaside town called Ribadeo, and I took the whole family with me out to Ribadeo, where I would have a perfect excuse when colleagues phone you up, as they tend to during sabbatical, saying, "John, I know you're on sabbatical, but..." Out in remote Ribadeo, I was free from all that. And I did my sums. I worked out how many words I need to do a day to get the translation done by the end of the sabbatical year. And I can't remember how many it was. It didn't seem all that many. And I started off. I remember the first weekend I took, my plan had been to see the family occasionally and therefore to rest during the weekends. But I found on the following Monday, I remember, that again there's the problem of having stopped and taking a long time to get started again. When you're translating, at least when I was translating Don Quixote, I found that this question of the momentum was important, and once I stopped that momentum on the Friday, it took me a whole day or two to get it going again. So I stopped resting at weekends. Luckily I've got a very understanding wife and family, and I just kept working and working, and I'm a very slow worker. And so in the end, actually what happened was that I had to work 7 days a week and an average of 14 hours a day to do my however many words a day or a week it turned out that I needed to do. It sounds ridiculous, about 100 hours a week for a man who was no longer young, but in fact it was one of, probably professionally at least, the happiest year of my life. It was a wonderful experience to have the privilege and the honour of translating Don Quixote. I did the first volume during that autumn and winter in a tiny house that we owned in Ribadeo, and things were beginning to dry up at the end of the first volume. I was beginning to feel, to wonder if I was going to be able to manage to do the second volume as well. And then I'm walking down to a friend's house at the other end of the village, and seeing a great open expanse of the beautiful views of the sea and the mountains, I realised that my problem had been claustrophobia, that I was getting so closed in on myself that I needed the space. So for the second volume, I decamped to my friend Moncho's house, and I needed to be outside as much as possible. So I said to him, "Moncho, do you think I could work here in the corner of your field underneath this old fig tree? And then if I could possibly keep my stuff in the garage by the side of the fig tree, then when I get up in the morning and come down, and it was sometimes still dark when I came down, as it was dark when I finished working, I can come down and work in the garage and then move out into the garden when the sun comes out." And he said, "But John, what do the neighbours say? They'll say, your dear friend here, and you stick him in the garage instead of one of the rooms of the house." But I explained to Mancha that what I needed was the space, the feeling of expansion to do my work. And grudgingly he agreed to let me use his garage. And I remember I would work all day, finish absolutely worn out, go back home, longing as my head hit the pillow, longing that the night would pass very quickly without my waking up so I could get to work again the next morning. I loved that work as much as all that. And of course I was so exhausted at the end of each day that indeed that was what happened. I went out like a light and woke up the next morning and went back to work. So there we are. It was, as I say, wonderful to be translating Don Quixote, to share the writing process with Miguel de Cervantes.
and to relive that book as a translator needs to do, to relive that book, and to become, this sounds silly, but it really was what happened, to sort of become friends with Don Quixote and Sancho Panza, to hear their voices echoing in my brain. Translator needs to lose a certain amount of sanity, or maybe it's only insane people who do translation in the first place, I don't know, but I don't regret for a moment translating Don Quixote. It was, as I said, a splendid experience, the best year of my life spent in the wonderful company of Miguel de Cervantes, Don Quixote, and my favourite, I have to admit, Sancho Panza. Thank you. Muchas gracias, embajador, directora, profesor Lucía Megias y profesor Rutherford, por sus palabras. Simplemente anunciarles que ahora ofreceremos un cóctel arriba, pero antes de eso el profesor Lucía Megias dará una breve visita guiada por la exposición para los que quieran seguirles. Muchas gracias a todos por su asistencia.